En este video hablaremos sobre la terminación de los tratados y la suspensión de su aplicación que se encuentra en la Convención de Viena de 1969. Se compone por 10 artículos iniciando desde el número 54, el cual nos habla acerca de la terminación de los tratados y de la suspensión de su aplicación. Esta suspensión o terminación se puede dar conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento, siempre y cuando exista el consentimiento de las partes después de consultar a los demás estados contratantes. En el artículo número 55 nos habla acerca de la reducción de las partes en un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. ¿Esto qué quiere decir? Un tratado multilateral no terminará solo porque el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, a menos que el tratado disponga de otra cosa. Siguiendo con el número 56, este nos habla acerca de la denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga la disposición sobre las disposiciones sobre la terminación de la denuncia o el tratado. Es decir, el tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro de sí mismo no puede ser objeto de denuncia a menos que éste conste de las partes en admitir la posibilidad de denuncia o de retiro, o que el derecho de la denuncia o del retiro pueda interferirse de la naturaleza en el tratado. De esta forma, la parte deberá notificar con 12 meses por lo menos de antelación para denunciar un tratado. El artículo número 57 nos habla acerca de la suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de la parte. Es decir, la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o una parte determinada. Esto tiene que ser conforme a las disposiciones del tratado o bien como ya se había mencionado. Esto se puede hacer en cualquier momento, pero con el consentimiento de todas las partes y con una previa consulta con los estados contratantes. Siguiendo con el artículo número 58, este nos habla acerca de la suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tengan por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y solo en relaciones mutuas. ¿Qué es lo que se debe de tener en cuenta? Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado y si tal suspensión está prohibida por el tratado y tiene diferentes condiciones, como que no afecte al disfrute de los derechos de otros estados contratados ni afecte sus derechos. También no debe ser incompatible con el objeto y el fin del tratado. De esta forma, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar un acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender. Continuando con el artículo 59, este nos habla acerca de la terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. ¿Esto qué quiere decir? Se considera que un tratado ha terminado si todas las partes que celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia. Es decir, no tendría caso hacer un nuevo tratado si ya existe un tratado de la misma materia posterior a este. Se considera que la aplicación del tratado anterior que ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo de la intención de las partes. Retomando un poco lo que ya se ha mencionado anteriormente, como lo establece en el artículo 60 de la Convención de Viena, el incumplimiento del tratado es en lo supuesto violación grave, la cual procede a ser una causa lícita de la terminación o la suspensión del tratado. Para dar por suspendido o terminado un tratado y que sea admitida,
para la contraparte de los resultados bilaterales de todas las demás partes debe de estar de acuerdo unánime, así como las partes perjudicadas o cualquier parte que modifique radicalmente la situación respecto a la ejecución de las obligaciones en virtud de un tratado. Podría plantearse la cuestión de que si es posible la terminación y suspensión de un tratado a título de contramedida, lo cual para el profesor Rizargen, la terminación y la suspensión de un tratado debe considerarse en materia propia del derecho de los tratados y por consiguiente la terminación y la suspensión de su violación corresponde a aquel, sin que las normas secundarias o derecho de responsabilidad internacional tuviera aplicación. Hay que tener en cuenta que el artículo 60 de la Convención de Viena se limita exclusivamente a la determinación y suspensión de un tratado. Por el contrario, la suspensión o una terminación de un título de contramedida puede ser una respuesta a violación de otro tratado o cualquier obligación de derecho internacional. A pesar que en el artículo 60 tenga su ámbito de aplicación de terminación o suspensión de un tratado violado, habrá que cuestionarse si la naturaleza de las contramedidas difiere a la exceptio non addipleti contractus, regulada por el derecho de los tratados, ya que si así fuera, nada obsta a que la terminación o suspensión de la aplicación de la norma de derecho de la responsabilidad internacional recaiga sobre el propio tratado. La aludida autonomía del derecho internacional también es predecible en este caso. En cuanto a la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento, una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él, si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento de un tratado. En caso de una ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado, no afectará las relaciones jurídicas establecidas entre ellos por el tratado, salvo a la medida de la existencia de las relaciones diplomáticas, a menos de que sea indispensable para la aplicación del tratado. Finalmente, en la creación de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, es decir, aquella que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, y la regulación que se haga tendrá completa validez general, y se puede decir que todo tratado existente que esté en contra se convierte en nulo o por terminado. Bueno, y a continuación mi compañera Fernanda les dará un ejemplo de cómo se puede aplicar. Ahora bien, viene el ejemplo. En la convención entre Estados Unidos de América y la República de Costa Rica hacen un establecimiento de una Comisión Interamericana de Atún Tropical, firmada en Washington, D.C. el 31 de mayo de 1949. Aquí México entra y denuncia la presente convención, con efectos en 1978. Sin embargo, se vuelve a adherir el 4 de junio de 1999.